Vale. Hoy vamos a meternos en una historia que a primera vista parece sacada de un libro de historia medieval, pero que en realidad es una clase magistral sobre liderazgo. Sí, y en tiempos de crisis, además. Totalmente. Tenemos delante un análisis sobre un personaje del siglo IX, el Papa Gregorio IV, y se encontró con un panorama tremendo, el desmoronamiento del imperio de Carlomagno. Exacto. Un momento de caos absoluto. Y claro, todos a su alrededor esperaban que actuara con las armas del poder, ¿no? Decretos, política, excomuniones, lo típico. Claro. Pero los documentos que vamos a analizar sugieren que su verdadera arma fue algo muy distinto. Algo que sus enemigos seguramente confundieron con debilidad. La paciencia. Justo, la paciencia. Pero ojo, y esto es clave, no una paciencia pasiva, de sentarse a esperar a ver qué pasa. No. El texto la define como la paciencia de la verdad, o sea, una estrategia espiritual y política muy deliberada. Ahí está. Los nietos de Carlomagno están literalmente despedazando el imperio y la iglesia está atrapada en medio con unas presiones brutales. Brutales. Y en medio de esa tormenta, Gregorio elige un camino, pues, radicalmente diferente. Ese es el meollo de la cuestión. Nuestra misión hoy es entender qué es exactamente esa paciencia de la verdad. Porque si este análisis está en lo cierto, no es resignación. No, para nada. Es una forma de poder. Vamos a ver cómo esta idea se conecta con la caridad, con la unidad, la autoridad y bueno, ¿qué nos dice sobre cómo una institución milenaria sobrevive a las crisis? Pues el punto de partida que propone el texto ya es una bomba, ¿eh? Sí, Afirma que la paciencia es la forma más fuerte de la caridad. Y se basa en la famosa frase de San Pablo, la de que la caridad es paciente. claro. Para Gregorio IV, esto no era un lema bonito para un tapiz, era su manual de gobierno. Su estrategia, en pocas palabras, era esperar en Dios mientras el mundo se impacienta. A ver, eso suena muy poético, pero seamos prácticos. Estás en medio de una guerra civil, con señores de la guerra intentando controlar tu institución. ¿De verdad la estrategia es esperar? Es una pregunta lógica. Es que Séneca, ¿no es eso una receta para el desastre? ¿Para que el bando más agresivo simplemente te pase por encima? Es la pregunta que se harían los príncipes de la época, desde luego. Pero aquí está el giro. Su paciencia no era inacción. El texto lo ilustra con una frase potentísima sobre sus métodos. ¿Cuál? No defendió la unidad con anatemas, sino con lágrimas. No con decretos, sino con oración. Ostras. Un anatema, para que nos entendamos, es la excomunión más severa. Es el arma nuclear de un papa. Y él renuncia a usarla. O sea, que esto le da la vuelta por completo a la imagen que tenemos de un papa medieval, ¿no? Completamente. Nos lo imaginamos como un rey con ropajes religiosos moviendo hilos, y aquí nos lo pintan casi como un monje en medio del campo de batalla. Es que es un poco eso. Pero insisto, esa frase de clamo con anatemas, sino con lágrimas, ¿fue efectiva? Me gusta imaginar a los príncipes carolingios, gente dura, criada en la guerra, sintiéndose muy intimidados por las lágrimas del papa. Probablemente no se sintieron intimidados. Se sentirían más bien desconcertados. Y ahí está la clave. Él no buscaba la victoria a corto plazo, la que se mide en batallas ganadas. Buscaba una victoria a largo plazo. El análisis lo califica de figura profética, porque su método revela cuál es, según esta visión, la verdadera arma de la Iglesia a lo largo de los siglos. Vale, hay un sermón suyo que lo resume todo. La Iglesia no vence por la prisa de los hombres, sino por la constancia de Dios. Es cambiar el cronómetro. Exacto. No se trata de ganar el sprint, sino de resistir en la maratón. Entiendo el cambio de mentalidad. Pasar de la política del momento a una visión de eternidad. Pero para elegir una estrategia tan arriesgada, lo que se jugaba, la unidad, debía ser increíblemente importante para él. Fundamental. No era solo por mantener la organización, ¿verdad? El texto dice que para él la unidad era una realidad mística. Eso suena mucho más profundo. Mucho más profundo. Y aquí es donde el análisis se pone muy interesante. Para Gregorio, la Iglesia no era como una empresa con sucursales. Claro. Era un organismo vivo, lo que la teología llama el cuerpo de Cristo. Así que una división, un cisma, no era un simple desacuerdo administrativo. No es que dos departamentos no se pongan de acuerdo. Para nada. Era literalmente una herida. Algo que causa un dolor real y debilita a todo el cuerpo. Uf, esa imagen lo cambia todo. No es un problema de gestión, es un problema de salud, de integridad física. Exacto.
Y hay una cita de una de sus cartas a los obispos francos, que estaban en plena pelea, que es demoledora. A ver, Cuando los hermanos se enfrentan, la Iglesia sangra, y donde la sangre se derrama, el espíritu llora. vaya, qué imagen. Te obliga a ver la división no como un debate de ideas o una lucha de poder, sino como un acto de violencia autoinfligida. Con esa visión, claro, se entiende mejor su renuncia a usar la fuerza. Si tu objetivo es curar una herida, no le das un martillazo. Justo. Pero entonces, según este planteamiento, la santidad de la Iglesia no depende de que sus miembros sean perfectos, porque, bueno, claramente no lo eran. Para nada. Y el texto es muy claro en eso. La santidad no está en la perfección moral de la gente, Imposible. sino en la capacidad de ese cuerpo de mantenerse unido a pesar de las heridas, de los pecados, de las traiciones. La prueba de que hay algo divino ahí no es que todos sean santos. Sino que no se desintegre todo. Exacto. Que la institución no se desintegre a pesar de que, por pura lógica humana, debería haberlo hecho 1000 veces. La unidad en medio del conflicto. Esa es la prueba visible de su santidad. Vale, esto nos lleva directos al enfrentamiento con el poder secular, con los herederos de Carlomagno que reclamaban el derecho a gobernar la Iglesia en sus territorios. La clásica lucha, sí. El poder temporal contra el espiritual. ¿Cómo aplica Gregorio esta paciencia estratégica en un conflicto tan directo? Pues no responde con un ejército, que no tenía, ni con una excomunión masiva. Responde con un principio. ¿Y cuál era? El análisis dice que él defendía que la autoridad espiritual no se impone desde fuera, sino que convence desde dentro, como la luz que disipa la oscuridad sin ruido. Sin ruido. Qué bueno. Es una confianza absoluta en el poder que tiene la verdad por sí misma. No necesita que la impongas a gritos ni a espadazos. Si es verdad, acabará calando. Hay una frase aquí que me ha dejado pensando días, ¿eh? La verdad no corre, camina con la eternidad. Es tremenda. En nuestro mundo de notificaciones instantáneas, de resultados trimestrales y de tweets que envejecen en minutos, esa idea es casi revolucionaria. Completamente. ¿Qué implica realmente para un líder, religioso o no, caminar con la eternidad en lugar de correr para apagar el último fuego? Implica una confianza radical. Implica entender que la prisa, esa ansiedad por el resultado inmediato, es una categoría del mundo, no de la verdad profunda. Claro. Intentar acelerar la verdad es, en cierto modo, no confiar en ella. Es pensar que necesita tu ayuda, tus empujones, tu marketing. Y la postura de Gregorio es la contraria. Totalmente. Nosotros somos los que tenemos que acompasarnos al ritmo de la verdad, no al revés. Su paciencia no era cobardía, era la manifestación de esa confianza. Y el documento lleva esto un paso más allá, conectándolo con la figura central del cristianismo. Claro, el modelo fundamental es Cristo en la cruz. El argumento es que la cruz es la máxima expresión de un poder que vence a través de la aparente derrota. Un poder que no responde a la violencia con más violencia. Exacto. Por eso se argumenta que cada vez que la Iglesia en la historia resiste sin odiar, sin vengarse, sin rendirse, está reflejando ese rostro paciente de Cristo. La paciencia se convierte en un acto de imitación, no solo en una táctica. O sea que no es solo la estrategia de un papa del siglo IX. No, es un patrón que según el texto se repite en sus mejores momentos. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué significa esto para la Iglesia como institución a largo plazo? El análisis cita a San Agustín que decía que la paciencia es la compañera de la fe y la madre de la esperanza. Sí, ¿Cómo se traduce eso en el gobierno de Gregorio? se traduce en que su pontificado, que desde un punto de vista puramente político podría parecer débil o con pocos éxitos tangibles, Claro, no ganó batallas. fue en realidad una demostración de fuerza espiritual. Es una inversión total de los valores del poder terrenal. La fortaleza se encuentra en la aparente debilidad, la victoria en la capacidad de aguantar. La influencia en la renuncia a imponer. Justo. Su legado no fueron conquistas territoriales, sino reforzar la idea de que la Iglesia sobrevive por fidelidad al Evangelio, no por alianzas políticas. Y aquí hay otra cita, esta de una carta al clero de Roma, que es tajante. La Iglesia que espera vence, la que se impacienta se pierde. Es que es muy claro. El texto insiste mucho en que esta pasividad no es pasividad, la llama resistencia activa. No es sentarse a verlas venir, no para nada. Es la diferencia entre la paciencia del que está esperando el autobús, que es pasiva, y la paciencia del agricultor que ha sembrado y cuida la tierra,
Que es una espera activa, claro. Es una espera llena de trabajo y confianza. Y esto, según el Papa, tenía una dimensión apologética. Un momento, aclaremos ese término. Cuando el texto habla de una dimensión apologética, no se refiere a pedir perdón, ¿verdad? No. Se refiere más bien a construir un caso, a presentar la mejor defensa de la fe ante un mundo escéptico. Precisamente. La idea de Gregorio era que el mayor contraargumento contra la Iglesia era su propia división, el escándalo de ver a los cristianos peleándose entre sí. Que es un argumento que se sigue usando hoy, por cierto. Desde luego. Y él entendió que ese escándalo no se combate con argumentos teológicos brillantes, sino con el testimonio de la unidad y la santidad. Y la paciencia es la raíz de esa unidad. Claro. Hay una frase final en esta sección de un sermón en un sínodo que es un diagnóstico perfecto. El cisma se alimenta del orgullo, la unidad de la paciencia. El orgullo quiere resultados ya, quiere tener razón ahora mismo. Exacto. La paciencia sabe esperar, sabe ceder, sabe perdonar. Es el antídoto directo. Entonces, resumiendo nuestro recorrido, este análisis de Gregorio IV nos presenta la paciencia no como la entendemos normalmente, como una simple espera o una virtud un poco pasiva, No. sino como una fuerza teológica activa y poderosísima. Sí. Es la manifestación más fuerte de la caridad, es un acto de fe en el ritmo de Dios y es en última instancia el cimiento que sostiene la unidad. Eso es. Y esa unidad, mantenida con paciencia a través de los siglos de conflictos, se presenta aquí como el signo más claro, más visible de la santidad de la Iglesia. ¿Vale? El pontificado de Gregorio se convierte en una especie de parábola viva sobre la confianza en la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. No porque la Iglesia sea fuerte militar o políticamente. Sino porque su fuerza reside en otro lugar. Exacto. La frase con la que cierra el documento lo condensa todo. El mundo vence con la prisa, la Iglesia con la paciencia. Porque la verdad no pasa, permanece. Es una idea muy potente. Y para dejar algo en el aire para nuestra reflexión, el texto se centra de maravilla en la paciencia como una virtud institucional para resistir la división. Sí, interna y externa. Pero esto inevitablemente me lleva a una pregunta que el documento no llega a abordar. A ver, ¿en qué punto la paciencia institucional corre el riesgo de convertirse en inacción frente a la injusticia? Es una pregunta complicada. ¿Y cómo una institución o incluso una persona discierne entre la paciencia de la verdad que espera el momento de Dios y el silencio cómplice que permite que el mal prospere? No tengo la respuesta, pero me parece la pregunta clave que se deriva de todo esto.